Bienvenidos de vuelta a la carpa. Lo único bueno de la lluvia es que no hay mucha más cosa para hacer, así que tienen que entrar todos para acá. La idea es contarles un poquito lo que hemos visto de las enfermedades de soja, cómo viene cambiando el panorama. Y bueno, la idea es contarles un poquito qué se nos viene, la importancia que tiene cada una de las enfermedades y un poco las estrategias de control medio con ejemplos, porque no tenemos tiempo para hablar mucho rato. Bueno. Para comenzar me gustaría simplemente mostrar unas fotos en donde aparecen una cantidad de enfermedades en el cultivo. Como cualquier otro cultivo, las enfermedades son importantes. Hay un sinfín de enfermedades causadas por hongos que están acá en la pantalla y otras causadas por bacterias. En el Uruguay aparecen todas estas en conjunto. Existen algunas enfermedades que todavía no están presentes en el país, pero bueno, para eso estamos buscando y viendo a ver si las encontramos. En el mismo digamos, otro sinfín de enfermedades de tallo y de raíz que aparecen también en el cultivo. La idea nuestra de la charla es un poco presentar la importancia relativa de estas enfermedades en el Uruguay. Vamos a contarles un poco lo que hemos visto de enfermedades en implantación y muerte de plántulas a nivel de chacra. Y después en planta adulta, ya en cultivos digamos, hacia el final del cultivo con sojas en R5, R6, más que nada. Las enfermedades foliares que hemos visto, las enfermedades de tallo y de raíz. Y bueno, en cada una de estas etapas vamos a ir mostrando algunas de las estrategias de control que proponemos para minimizar el efecto de ellas en el cultivo. Esta figura, muchos de ustedes la habrán visto a nivel de campo. Ahí aparecen en una hilera de soja, aparecen en este caso tres plantulitas muertas, no sé si se ven en el fondo, pero es una cosa muy común de ver después de la emergencia y mismo antes de la emergencia, que desaparecen plantas en el cultivo. Y bueno, la importancia de esto es que, digamos, es la implantación homogénea y uniforme en el cultivo, es la base o el cimiento con la cual se empieza a construir el rendimiento, ¿no? Si nosotros partimos de un cultivo donde faltan la mitad de las plantas, obviamente el potencial ya se ve limitado desde el principio. Y bueno, entonces ahora vamos a mostrar los datos de las cosas que hemos encontrado causando estas muertes en plántula en el cultivo. Y acá aparece una gráfica de torta con una cantidad de agentes hongos, más que nada, pero nosotros vamos a eliminar una cantidad porque todos ellos que eliminamos no son patógenos en el cultivo de soja, ¿sí? Si bien aparecen cuando nosotros hacemos aislamientos en placa y en el laboratorio, estos son los que realmente importan. Y como vemos hay una proporción muy grande de muerte de plántulas en el cultivo de soja. Estos son datos de la zafra pasada, o sea que puntualmente una zafra fueron, digamos, las muertes de plántulas fueron producidas en gran medida por muchas especies del género Fusarium, y ahí vemos el gran pedazo, digamos, de la torta en verde, ¿sí? Pero también hay otras enfermedades que son más que nada hongos del suelo. Aparece como en segundo lugar, espérate que no encuentro la... No. Ahí va. En segundo lugar, una enfermedad, un hongo que causa muerte de plántula, que es la Rhizoctonia. En segundo lugar en el cultivo, causando muerte de plántulas. Y después aparecen dos, Pythium y Macrofomina. También dos hongos. El Pythium es un hongo, no un patógeno, vamos a llamarle, de suelo, específicamente de suelo, causando muerte de plántulas. Y la Macrofomina fasciolina es un hongo que provoca una podredumbre que se llama podredumbre carbonosa en el cultivo de soja, ¿sí? Ya desde el comienzo del cultivo vemos que estos hongos están causando muerte de plántula. Entonces, como les dije, una vez que muestro cuáles son las principales causas de las enfermedades, en este caso a nivel de plántula, le vamos a mostrar alguna estrategia de control, específicamente con algún ejemplo, ¿no? Justamente para las enfermedades de implantación en soja, una de las estrategias de manejo o la estrategia de manejo es el uso de curasemillas. Y acá presentamos los resultados de un ensayo específico para el control de Pythium,
que es un hongo del suelo, como les dije. Bueno, una cantidad de productos que se usan a nivel comercial y las eficiencias de control que tienen para controlar este hongo. Nosotros estos ensayos los hacemos en el invernáculo y como ustedes pueden ver acá, en realidad nosotros ponemos el hongo, en este caso el patógeno Pythium, que ya está crecido en un medio que es el arroz, y después ponemos los distintos tratamientos y al cabo de 7 a 10 días medimos emergencias, ¿sí? Acá hay una figura que se ve un poquito más lo que pasa en el ensayo. Algunas macetas directamente no emerge nada, en otras tenemos hasta 10 plantas, que es lo máximo que puede, o sea, ponemos 10 semillas para obtener emergencias, ¿sí? Con una cantidad de repeticiones. Bueno, lo que vemos acá en la gráfica son los resultados de estos ensayos. Lo primero que tienen que mirar son las gráficas, las barras en rojo. Este sería el testigo sin curar, y después el testigo absoluto, que es sin curar y sin el patógeno, y por lo tanto nos da una idea de la emergencia del lote. Y lo que vemos es que hay una cantidad de productos que son muy eficientes, o sea, con eficiencias del 100% para el control de este patógeno de suelo específicamente, ¿no? Y hay otros productos que no son tan efectivos. Como digo, es bastante importante empezar con una emergencia buena y pareja en el cultivo. Y estos productos, en este caso los primeros 3, tienen un ingrediente activo que es el metalaxil, que es específicamente para este tipo de patógeno que son los oomicetes. Después pasamos a hablar de las enfermedades foliares de la planta de soja. En este caso mucho más conocidas por ustedes, porque son las que se ven a nivel del cultivo. Y la zafra pasada, específicamente, vemos que, bueno, hay dos enfermedades que son causadas por bacterias y aquí están presentes en prácticamente todos los cultivos de soja en el país. No hay mucha estrategia de control para ello y por lo tanto nos vamos a dedicar a hablar de los hongos más que nada. En el caso de la zafra pasada, el Cercospora fue una de las que predominaron en el cultivo. Cabe resaltar que todas las muestras de relevamiento dan una o más de una enfermedad foliar presentes en esta gráfica. O sea, siempre están presentes, en general, una o dos o más enfermedades que coexisten a nivel foliar, ¿sí? Bueno, vemos que la Cercospora fue la que predominó la zafra pasada. Aparece la roya de la soja también y la septoria como predominantes. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de este tipo de enfermedades es ver un poco cómo afectan el rendimiento para después poder hablar de las estrategias de control, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho en estos últimos años una cantidad de ensayos con control químico en donde tratábamos de medir, digamos, el efecto de estas enfermedades a nivel de cultivo. Y en realidad, hasta ahora hemos tenido poco, tenemos simplemente en uno de los ensayos de los tantos que hicimos una merma en el rendimiento, ¿sí? O sea, son enfermedades que están siempre presentes en el cultivo, aparecen más de una siempre, pero como aparecen tan tarde en el ciclo de cultivo, en realidad lo que afecta en el rendimiento es bastante poco, ¿no? Capaz que distinto a otros países donde estas enfermedades tienen severidades mayores y por lo tanto están afectando el rendimiento. Y bueno, lo que hicimos la zafra pasada justamente porque queríamos saber cuál es la merma potencial por estas enfermedades. Lo que hicimos fue inocular a campo con los dos hongos que predominan, la Cercospora y la septoria. Entonces acá tenemos una vista de campo donde aparecen las parcelas, digamos, muy afectadas por la enfermedad, otras prácticamente nada y otras limpias, ¿sí? Lo que tratamos de hacer en este tipo de ensayos es inoculando, regando, dándole las condiciones para que se exprese la enfermedad y en distintas concentraciones del hongo para lograr un gradiente, digamos, de infección y poder después correlacionarlo con el rendimiento y ver qué mermas potenciales pueden llegar a producir estas enfermedades. Bueno, otra vista del ensayo más adelante, lo que vemos es que la septoria, en este caso, que fue la que más afectó el ensayo, produce defoliaciones importantes.
Pero cuando nosotros vamos a medir, digamos, rendimiento y peso del migrano, lo que logramos, o sea, los rendimientos no fueron significativamente diferentes, ni siquiera en estos casos donde realmente estamos produciendo niveles de enfermedad bastante más importantes de lo que se ven a nivel de chacra. Sí vimos una tendencia en el peso de 1000 granos, o sea, cuanto mayor cantidad de enfermedad, el peso de 1000 granos bajaba, pero tampoco diferencias significativas. Lo que sí pudimos ver fue una relación directa entre la cantidad o la severidad de la septoria en el cultivo o en las parcelas con la defoliación. O sea, estas enfermedades, si bien sabemos que a nivel del gran cultivo son para las cuales se les aplica fungicida, muchas veces, y casi siempre diría yo, estamos digamos, utilizando una herramienta que es el fungicida sin mucho retorno en el rendimiento, ¿sí? Igual, de cualquier manera, hay estrategias de control. Acá presentamos una que es cómo cambia o se minimiza la cantidad de enfermedad a lo largo del ciclo del cultivo para las dos enfermedades que predominan en el cultivo, tanto septoria aquí arriba como sarcóspora. Y vemos cómo rotando, acá presento nada más que los cultivos de verano, rotando, o sea, en una situación de soja continua, o sea, soja, 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 tenemos una cantidad de enfermedad, en el caso de la barra amarilla es septoria, en el caso de la barra violeta es sarcóspora, una cantidad de enfermedad importante, ¿sí? Que si nosotros hacemos un manejo en la cual le damos tiempo que el rastrojo de soja se descomponga, por lo menos por un año, utilizando un maíz en la rotación o en la secuencia, llegamos a, digamos, llegamos con, al tercer cultivo, el cultivo de soja en este caso, con una cantidad mucho menor, significativamente menor de cualquiera de las dos enfermedades. O sea, si nosotros dejamos de sembrar soja un año, le damos tiempo a que ese rastrojo se descomponga y es donde están, digamos, sobreviviendo estos hongos en particular, cuando nosotros volvemos a sembrar una soja, estamos prácticamente con inóculo cero o mucho menos de lo que estábamos antes y por lo tanto la cantidad de enfermedad a lo largo del ciclo del cultivo disminuye. Lo mismo si rotamos o hacemos una secuencia con pradera. O sea que es una opción, una estrategia, digamos, que se podría usar más a menudo, aunque yo sé que es difícil. Otro patógeno que aparecía ahí en tercer lugar en la gráfica de tortas es la roya de la soja. Otra vez, es una enfermedad que llega tarde al país, ingresa prácticamente siempre tarde, y entonces es una enfermedad que tiene riesgos en cultivos de soja de segunda y sobre todo aquellos cultivos que se siembran tarde, ¿sí? Justamente por ese ingreso tardío del patógeno al país. Si bien aparece prácticamente siempre en el cultivo, de vuelta, mermas de rendimiento nosotros no hemos podido medir, aunque sí en aquellos cultivos sembrados muy tarde, en donde la roya empieza a infectar el cultivo en momentos donde está pleno llenado de grano, capaz que sí, que puede, es un patógeno agresivo, o sea que puede provocar mermas. Digamos que en el Uruguay llega tarde por suerte. No es en una situación como en Brasil, donde es un patógeno realmente devastador. Y una de las maneras, una estrategia de control para esta enfermedad es, digamos, algo nuevo, que como ustedes saben, hoy a nivel de cultivo tenemos la posibilidad de usar herramientas como cultivares que son tolerantes o resistentes a roya de la soja. En este caso estamos mostrando un ensayo del convenio INASE en Jun, en donde tuvimos infecciones muy importantes de roya de la soja y en donde pudimos ver esas diferencias de las cuales queríamos comentarles, ¿sí? En este caso, las severidades en los ensayos llegaron a 70% de infección, o sea que era digamos, una cantidad de enfermedad importante, y vemos que aparecen materiales TR o con la tecnología inox, como le llaman, que son tolerantes a roya de la soja o resistentes. Y vemos, por ejemplo, cultivares como IGRA 545 y otros materiales brasileros que realmente, cuando uno dice que tienen inox o TR, realmente es lo que se ve a nivel de campo, ¿sí?
y que en este caso estos materiales podrían ser usados en esas situaciones donde yo les digo, en siembras más tardías, tratando de minimizar el riesgo de esta enfermedad. Lo mismo para ciclos más largos, donde hay un material, en este caso de la empresa Cimarround, que tiene TR, o sea, tolerancia a rollo. Pasando ahora a lo que es los hongos encontrados en raíz, en la soja, vemos de vuelta una cantidad de honguitos ahí en la torta, pero los que son importantes, o sea, patógenos en el cultivo, sacamos una cantidad que no influyen y nos quedamos con 2 o 3. Y les voy a decir por qué 2 o 3. En el caso de Fusarium, de vuelta, primero les voy a contar que esto es de aquellas raíces, digamos, relevadas de los cultivos, donde tenían alguna lesión o alguna podredumbre, se hace el aislamiento. O sea que es una proporción de distintos hongos en raíces enfermas, ¿sí? Aparece el Fusarium ahí, de vuelta en forma importante, de vuelta es un conjunto de especies de Fusarium, bueno. Después, en segundo lugar, o acá, aparece la macrofomina, de vuelta el mismo hongo que veíamos afectando las plántulas en el cultivo, provocando la podredumbre que se llama podredumbre carbonosa de la soja a nivel de ya planta adulta, ¿sí? Y después hay un tercer hongo que lo aislamos en forma bastante importante, que lo pusimos ahí con signo de interrogación porque en realidad hay solo una cita que hemos podido encontrar en donde lo cita como patógeno de soja, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una cantidad de otros estudios para ver si realmente acá en Uruguay está provocando esas lesiones que nosotros vemos o está ahí como en forma secundaria, ¿sí? En el caso de las enfermedades de raíz, no tenemos muchas experiencias con lo que es estrategia de control. Yo creo que hay pocas experiencias a nivel mundial. Las raíces son cosas que poco miramos en el cultivo. Es mucho más fácil ver la parte aérea y buscar ahí las estrategias de control. Más fácil de medir y más fácil después de transmitir. Pero son cosas que tenemos que empezar a mirar debido a la situación de nuestro sistema, ¿sí? Cada vez más soja como cultivo principal en el sistema, y estas son de las cosas que las enfermedades de raíz o los hongos del suelo son los que se van incrementando con los años sucesivos de soja y por lo tanto, digamos, va elevando la concentración del inóculo de estas que provocan estas enfermedades de raíz, y es hora que las empezamos a mirar un poquito más detalladamente, ¿sí? O sea que no voy a mostrar ninguna estrategia de control para esto. Después en el relevamiento también estuvimos mirando enfermedades causadas por virus y nematodes. Los virus y los nematodes son enfermedades del cultivo. En el caso del virus, del nematode del cisto de la soja, el cual el doctor Chen mencionó hoy de mañana, es una enfermedad que, por ejemplo, en Estados Unidos es la número 1 en soja, ¿sí? Y bueno, por eso mismo tratamos de empezar a ver si la encontrábamos acá. En el caso de los virus es porque aparecen sintomatologías muy comunes en el cultivo, plantas aisladas, ¿sí? Por ejemplo, como esta, que no sé si se ve muy bien en el fondo, pero es un mosaico más amarillento, que es un síntoma típico de enfermedades causadas por virus. En este caso, lo que hicimos fue relevar 4 virus en soja y los últimos 2, por suerte, todas las muestras que analizamos dieron negativas. En los 2 primeros sí aparecieron algunas muestras como positivas y el alfalfa mosaic virus, el primero, apareció en aproximadamente 1/3 de las muestras con síntomas con síntomas de virus, ¿sí? O sea que es el virus que predomina, por lo menos en el relevamiento que hicimos la zafra pasada, y el virus común de la soja, del mosaico de la soja, que es el segundo, apareció en proporciones bajísimas, o sea, nada más que menos de un 2% de las muestras presentaron este virus en forma positiva.
El primero es un virus que ha sido encontrado en las forrajeras leguminosas en el país, o sea que no era nada, digamos, no era previsible encontrarlo. Y lo encontramos sobre todo más hacia el sur del país, en donde las forrajeras como el trébol blanco, la alfalfa y el trébol rojo son más predominantes, por lo menos en lo que nosotros relevamos, y por lo tanto apareció, como era previsible, en forma más importante. Es un virus que lo transmiten los pulgones, y como digo, cuanto más forrajeras hay en la vuelta, forrajeras luminosas, era más predecible que estuviera. Por suerte, el nematodo del cisto no lo encontramos hasta ahora en el país y espero que así siga por años y años. En el caso de las enfermedades de tallo, acá la gráfica de tortas muestra prevalencia de las enfermedades. Esto significa número de chacras donde se encontraron muestras positivas a enfermedades de tallo, y dentro de esas muestras, cuál era la proporción. Y vemos que bueno, hay una cantidad de muestras de relevamiento que no tuvieron nada, y en un 18% de las muestras que relevamos encontramos cancro del tallo, tizón púrpura, que es la misma enfermedad, la Sarcóspora kikuchi, que encontramos a nivel de hoja, o sea que era previsible encontrarla en el tallo, y la antragnosis, ¿sí? Nosotros de aquí en más en la charla nos vamos a dedicar a hablar nada más que de esta en particular, el cancro del tallo. Si bien acá aparece en un 18%, me dirás, ¿cuál es la diferencia con las otras dos? Capaz que no mucho, pero si nosotros le mostramos lo que hicimos después, bueno, les vamos a mostrar números que realmente preocupan, ¿sí? El cancro del tallo es una enfermedad causada por un complejo de hongos que se llaman Diaporte phomopsis en el cultivo de soja. Producen un cancro que acá bien marcado en la base en la base del tallo, o un poquito más arriba, se puede encontrar a veces. Y lo que vimos la zafra pasada es mucho esto, ¿sí? Plantas secas, lo único que nosotros podemos ver es que viene el tallo verde y después de determinado momento, de ahí para arriba se secó. Entonces, uno mira los cultivos de afuera y dice, qué lindo que están, ¿no? Pero si uno mira más detalladamente, empieza a ver que, bueno, hay una cantidad de plantitas o puntas de plantas que se ven dispersas en el cultivo, que se vienen secando, ¿no? Y si uno se mete adentro del cultivo, abre la hilera y empieza a contar, realmente ahí es cuando se lleva la sorpresa, ¿sí? En las chacras que medimos incidencia, el rango donde lo encontramos es de 2 a 38%, o sea que justamente por eso nos preocupa y queremos dedicar el resto de la charla a hablar de esto. De repente en promedio, en el promedio de las chacras que hicimos es el 11% de incidencia, o sea, 11% de las plantas afectadas por este cancro del tallo, pero llegamos a ver, digamos, porcentajes muy elevados, ¿sí? Y lo peor de todo es que las mermas, en este caso, en esta enfermedad en particular, son prácticamente directamente relacionadas al porcentaje de plantas muertas, ¿sí? Todos sabemos que la soja es un cultivo que compensa mucho, ¿sí? Si falta una planta acá, las que están al lado compensan y de repente no hay grandes reducciones de rendimiento. En el caso de esta enfermedad en particular, y por lo que vimos la zafra pasada, y esto como es medio nuevo, todavía no tenemos mucha experiencia, pero la planta está ahí hasta último momento, ¿sí? O sea que las plantas de al lado prácticamente no compensan porque está la planta hasta último momento, lo único que no produce grano después. Por lo menos la zafra pasada era muy difícil encontrar una de estas plantas muertas con algún grano o alguna vaina formada. O sea que es directamente proporcional, por lo menos la zafra pasada fue directamente proporcional al número de plantas enfermas. Y por eso justamente nos preocupa. Esta enfermedad es un hongo que vive en el rastrojo. En el rastrojo fructifica y forma estas estructuras en donde emite sus esporitas en esta gota. Las esporas son muy chicas y por lo tanto viajan a grandes distancias con el viento y con la lluvia y llegan a infectar una planta de soja, ¿sí?
infectan y después recién a los 20 o capaz que más días, dependiendo de las condiciones ambientales, se empieza a ver el cancro que produce la enfermedad. Como estas esporitas son tan chicas, la estrategia de control que yo les había mostrado previamente para otras enfermedades de la soja, foliares de la soja, como eran la cercóspora y la septoria, en este caso no funciona, por lo menos nosotros lo hemos medido en ensayos, y realmente el hecho de rotar con un maíz o esperar 3 años y volver a hacer soja en una pradera, no es una estrategia muy eficiente, y justamente por lo que les contaba yo de las esporas, ¿no? Son muy chiquitas y por lo tanto, si uno rota acá, el vecino tiene un rastrojo de soja, las esporas de al lado se vienen e infectan el cultivo. Y por lo tanto no es una herramienta, por lo menos no muy eficiente para pensar en adelante para usarlo. Esta enfermedad, además de todo, la vimos muy asociada a cultivos estresados, ¿sí? Todos aquellos cultivos que tenían, que mostraban un estrés grande por la seca, tenían más cantidad de cancro del tallo. Y eso también lo pudimos ver o medir en ensayos hechos acá en Estanzuela, en donde las hojas de secano, en este caso eran 4 materiales sembrados en distintas poblaciones con riego y sin riego, son ensayos que hicimos en conjunto con mucha gente acá en Estanzuela. Vimos que en el caso de secano había mayor cantidad de enfermedad, ¿sí? O sea, plantas más estresadas van a tener más, o cultivos más estresados van a tener mayor cantidad de enfermedad. Una de las cosas buenas que pudimos ver la zafra pasada es que, como les muestro acá, hay diferencias entre materiales, ¿sí? Estos son de vuelta estos ensayos con riego y sin riego, en donde estaban presentes estos 4 materiales, y no importa el manejo, o sea, el manejo del agua con o sin riego, las variedades mostraban una susceptibilidad diferencial. O sea que la estrategia de control que estamos proponiendo es justamente el uso de materiales con mejor comportamiento a la enfermedad. Nosotros aún en el país no tenemos datos nacionales, pero sí pongo acá en esta tabla una cantidad de materiales muy usados a nivel comercial, lo divido por grupos más cortos y más largos, en donde vemos que lo que nos está diciendo la Rexo, que es la red argentina para evaluar los cultivares, y las empresas semilleristas, nos dicen que todos estos materiales son resistentes al cancro del tallo, ¿sí? Y entonces, bueno, sorprende, ¿no? Pero cabe acotar de que esta resistencia a cancro del tallo está dada por un hongo específico, que es el Diaporte fasciolorum, con un tipo o variedad específica que es la meridionalis. O sea, cuando uno dice, o la empresa dice, es resistente a cancro del tallo, se refiere específicamente a este tipo de hongo. Y nosotros acá hemos medido a campo, ¿sí? La otra columna que apareció recién, en donde los pusimos como altos, medios y bajos. Estos son datos de un año solamente, o sea que hay que tomarlos con pinza. Además, entre paréntesis, es la cantidad de ensayos donde pudimos medir, donde estaban presentes estas variedades y donde había cancro del tallo como para medir. Y lo que vemos que hay cosas que nos llaman la atención. De vuelta, con pinzas estos resultados porque son un año de datos y a campo, ¿sí? Pero ya empezamos a ver cosas que nos dicen, bueno, tan resistentes aparentemente no son. Y bueno, lo que yo no les dije hasta ahora, que sí lo mencioné, que el cancro del tallo está dado por un complejo de hongos del mismo género y de la misma especie, pero hay variedades o tipos. La resistencia que yo les mostré hoy, que viene de Argentina, de las empresas semilleristas, está dado por este tipo de hongo, y no son los mismos genes que tiene la soja que le dan resistencia a la otra variedad del hongo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos que acá en el Uruguay tenemos
o una predominancia de esta forma del hongo o una mezcla de las dos, y lo que estamos haciendo, porque todavía no terminamos, es ver cuál de ellos predomina o cuál es la importancia relativa de cada uno de estos dos tipos del hongo. Y como digo, es importante porque la resistencia no es la misma y por lo tanto decir que una variedad es resistente a un tipo del hongo no quiere decir que vaya a ser resistente al otro tipo. Hay diferencias en la sintomatología de la enfermedad que nos podrían ayudar a decir que en el Uruguay tenemos presencia de las dos, capaz que predomina más una que otra. Estamos mirando hoy en el laboratorio la morfología del hongo, que también nos ayuda a decir cuál de los dos tipos es el que estamos presentes, pero digamos, algo que es más certero es las diferencias a nivel molecular, ¿sí? Hay PCRs y hay enzimas de restricción que nos ayudan a decir, bueno, es este tipo o el otro tipo. Y lamentablemente no llegamos con los datos a la reunión. Creo que en los repartidos que ustedes tienen había dejado una hoja en blanco porque íbamos a poner los resultados, pero bueno, en definitiva no salieron, hay que volver a repetirlos, pero digo, en el corto plazo vamos a tener la predominancia de los dos tipos de hongos y cuál es el que está afectando el cultivo de soja en el Uruguay. Por último, ya llegando al final, cuando sepamos cuál de los dos hongos predomina y aunque no sepamos, o aunque estén los dos en la misma proporción, lo que tenemos que hacer nosotros es un screening a nivel de invernáculo, que es un test bastante estándar y que se hace a nivel mundial en los programas de mejoramiento, y que es simplemente aplicarle un palillo de diente con el hongo crecido a cada una de las plántulas de soja, y después de 2 o 3 semanas se mide la cantidad de plantas muertas y con eso se sabe si la variedad es susceptible o no a este hongo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, utilizando digamos, los aislamientos o las cepas obtenidas del campo de acá, hacer esto a nivel de invernáculo para poder decir certeramente si la variedad que vamos a utilizar va a ser susceptible o no en el campo, en las condiciones de Uruguay y con las cepas nuestras, ¿sí? Entonces, aprovecho esto para invitar a las empresas semilleristas presentes acá que envíen sus materiales a INIA. La idea es que todos, digamos, trabajemos en conjunto para poder decir cuáles son las variedades susceptibles a esta enfermedad y poder, como estrategia de control a futuro, eliminar del gran área de cultivo las variedades que son muy susceptibles o susceptibles a esta enfermedad. Lamentablemente, nosotros ya tuvimos experiencias con otro cultivo, pero con un hongo muy similar, una enfermedad que se llama cancro del tallo también, si se acuerdan algunos que tienen algunas canas en la cabeza. El cancro del tallo fue una enfermedad en el cultivo de girasol que realmente la afectó y mal. Y bueno, esta enfermedad es el mismo género de hongo, muy similar, y por lo tanto, si hoy en día no estamos pensando en una estrategia a largo plazo para tratar de evitar que esta enfermedad se vea difundida a nivel del gran cultivo, creo que vamos a terminar mal. O sea que estamos a tiempo. Lo que pretendemos es colaborar desde acá, desde INIA, para que los materiales que estén en el gran cultivo tengan un rótulo o una caracterización que nosotros podamos decir es susceptible o no a las condiciones de Uruguay. Y con eso termino. Quisiera darle las gracias al grupo que trabaja conmigo, Marcelo, William, Samuel, Diana y Mónica. Sin ellos, sin la colaboración de ellos, nada de esto es posible. Y además agradecer a todas aquellas empresas y gente de campo que mandó muestras justamente del cultivo, tanto en plántula como en planta adulta. Y ahí aparecen una cantidad de nombres, empresas. Muchas gracias.